¿Cuántas veces has comenzado el año volcando toda tu ilusión en una lista de propósitos que te van a convertir en la mejor versión de ti mismo? ¿Y cuántas veces has empezado a incumplir todo lo que te habías propuesto a día 2 de enero? ¡Shame! Pues no te preocupes porque no estás solo. Un estudio de la Universidad de Scranton estima que solamente el 8% de la población consigue cumplir con los objetivos que se había propuesto al acabar el año. Y no sé tú, pero yo paso de seguir formando parte de esa horrible estadística. Así que si quieres conocer un método súper efectivo para conseguir todos tus propósitos este 2023, coge papel y boli y ¡empezamos! Hola a todos, bienvenidos a este canal recién salido del horno. Mi nombre es María, soy graduada en Psicología y quiero compartir contigo herramientas útiles y prácticas para mejorar tu calidad de vida. Hoy quiero hablarte de un método con el que el año pasado conseguí cumplir 9 de los 10 objetivos que me había propuesto. Que no está nada mal. El plan consta de 5 pasos que he sacado de este maravilloso libro, El mejor año de tu vida, de Michael Hyatt. Y si te interesa el tema y quieres ampliar información, lo recomiendo un montón. Y ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Paso 1. Créetelo. Antes de plantearte nuevos propósitos, es importante que te pares un momento y reflexiones sobre cómo te percibes a ti mismo y a tu entorno. Los seres humanos poseemos infinidad de creencias limitantes sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Y estas nos predisponen al fracaso incluso antes de intentar cualquier cosa. Para dejar de ponernos piedras en el camino, tenemos que localizar esos pensamientos que nos limitan e intentar darles la vuelta. Ya sea descartándolos directamente como falsos cuando sea el caso, o reformulándolos de manera que nos den la oportunidad de mejorar. Una de mis formas favoritas de hacer esto es simplemente añadiendo a la frase un todavía. No se me dan bien las mates. ¿Todavía? No puedo hacer el pino. ¿Todavía? No sé. ¿Y tocar el ukelele? Todavía. Paso 2. Analiza el pasado. Cometer errores es humano y además nos da la oportunidad de aprender de la experiencia y mejorar. Así que en lugar de sentir que has fracasado por no haber cumplido con los objetivos que te habías propuesto, analiza qué estrategias has utilizado, en qué han fallado y cómo puedes mejorar tu plan. Paso 3. Plan de acción. Plantea tus propósitos de acuerdo a las siglas SMARTER. Específico. En lugar de plantear un objetivo muy general, fija objetivos concretos. En mi caso, por ejemplo, pasé de quiero practicar más mindfulness a voy a completar un programa específico de esta práctica. Medible. Si tu objetivo es algo como aprobar el examen de conducir, es muy fácil saber si lo has conseguido o no. Pero si te planteas propósitos como hacer más deporte o tener un estilo de vida más saludable, ¿cómo vas a saber si los has conseguido? Reformula este tipo de objetivos por cosas más concretas, como hacer yoga 3 veces por semana durante 45 minutos. Además, es importante saber cómo vas a llevar la cuenta de tus hábitos. Olvida eso de que para establecer un hábito se necesitan 21 días. La realidad es que el tiempo que se tarda depende de infinidad de variables, y al final tardarás lo que tardes. En mi caso, siempre utilizo un planner mensual para organizarme, como este que tengo aquí detrás, y lo que hago con este tipo de propósitos es asignar un número a cada uno de los hábitos que quiero implementar y cada día que los cumplo lo marco en el calendario. Accionable. Incluye verbos que impliquen acción, como escribir el primer capítulo de mi libro o nadar todas las mañanas. Realista y arriesgado. Originalmente, el método SMART recomienda marcar objetivos realistas, mientras que el método SMARTER propone plantear propósitos arriesgados, que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Personalmente, te recomiendo una mezcla de ambos. Y es que si apuntas muy bajo, nunca vas a llegar demasiado alto. Y si el objetivo es demasiado sencillo, es probable que no te sientas lo suficientemente motivado para esforzarte por conseguirlo. Pero por contra, si te flipas demasiado, es probable que no consigas tu objetivo y termines desmotivándote y sintiéndote mal contigo mismo. Así que apunta alto, sea ambicioso, que dé un poquito de vértigo, pero manteniendo un poco los pies sobre la tierra.
Temporalizado. Puedes plantearte propósitos que tengas que completar antes de un día en concreto o objetivos que impliquen una frecuencia y un tiempo específicos, como ir al gimnasio todos los martes a las 8 de la mañana durante 45 minutos. ¡Emocionante! A veces nos dejamos llevar por nuestro entorno, por la sociedad, por lo que se espera de nosotros, pero es importante que te plantees objetivos que te motiven, que te ilusionen y que realmente sean importantes para ti. Relevante. Tus metas deberían ser coherentes con lo que quieres en la vida, con tus planes de futuro y con tus valores y creencias personales. Paso 4. Encuentra tu porqué. Tómate un momento para analizar por qué has escogido estos objetivos, por qué son importantes para ti. Luego, apunta tus razones y dales un repasillo de vez en cuando. Sabes muy bien que a lo largo del camino tu nivel de motivación va a ir cayendo en picado, pero al menos siempre tendrás esa lista para recordarte por qué es tan importante para ti seguir con aquello que te habías propuesto. Y paso 5. Haz que pase. Facilítate la vida todo lo que puedas. Puedes dividir objetivos muy grandes y complejos en pasos más pequeños y sencillos, o modificar tu ambiente para favorecer las conductas que quieres implementar o eliminar, como por ejemplo deshacerte de la comida ultraprocesada y planear un menú semanal saludable si lo que quieres es mejorar tu alimentación. Y por último, ten presente que tus objetivos no están grabados en piedra y puede que tus prioridades vayan cambiando a lo largo del camino, por lo que es importante que de vez en cuando te pares, analices lo que estás haciendo y decidas si quieres continuar por donde estás yendo o si tal vez ha llegado el momento de cambiar de rumbo. Espero que hayas tomado buena nota, que pongas en práctica el plan y desde aquí te mando toda la fuerza del mundo para que a partir de ahora consigas todo lo que te propongas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like y si te interesa la psicología y el crecimiento personal, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. ¡Adiós!